maníacos y bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a platicar sobre las diferencias entre vivir en Japón y vivir en Corea del Sur. El video quiero invitarte a que le des clic aquí abajo en suscribirte y que actives las notificaciones para que YouTube te informe cada que yo suba un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto conmigo, te invito a seguirme en mi Twitter y en mi Instagram. Me encuentras como Hello Tania-chan. Y ahora sí, comencemos. Para los que son nuevos en mi canal, les cuento que yo soy mexicana, pero estuve viviendo en Corea del Sur durante casi 3 años y después me mudé a Japón y también viví por casi 3 años. Así que tengo la experiencia de haber vivido en ambos países. Y por lo mismo constantemente recibo muchas preguntas en mis redes sociales sobre las diferencias entre vivir en ambos países, ya que al parecer son muy parecidos, pero en realidad son bastante diferentes los estilos de vida que se llevan en cada país. Así que estuve recolectando algunas de las preguntas que más se repitieron tanto en Instagram como en Twitter, y en el video del día de hoy voy a estarlas respondiendo, así que prepárense con su botanita, su cafecito y su tecito y comencemos con el chisme. Pero antes de comenzar a responder las preguntas, quiero decirles que toda la información que voy a dar a continuación está basada en mi opinión y experiencia. Cada persona es diferente, así que si en algún otro canal escucharon opiniones diferentes, es porque cada uno tenemos nuestras experiencias distintas viviendo en cada país. Así que, dicho eso, ahora sí, comencemos. Una pregunta que siempre se repite mucho es ¿en qué país es más seguro vivir? Y la verdad es que tanto Corea como Japón son dos países bastante seguros. Yo ya les he contado en otros videos que para mí llegar a vivir a Corea fue la primera vez que yo me sentí segura caminando de noche sola por las calles, y lo mismo en Japón. Ambos países son bastante seguros. Yo nunca me sentí en peligro y siempre estuve tranquila, y gracias al cielo nunca tuve ninguna experiencia mala en ninguno de los dos países. Sin embargo, sé de personas que sí las han tenido, así que no quiere decir que no suceda. Obviamente sí sucede, pero en un nivel mucho más bajo que en Latinoamérica. La siguiente pregunta es ¿dónde es más fácil hacer amigos? ¿Si en Corea o en Japón? Y en este punto tengo que decirles que yo llegué de formas muy distintas a ambos países. En Corea llegué como estudiante y en Japón llegué como la esposa de un japonés. Así que mi situación era bastante diferente en ambos países. Pero lo que sí es que en base a mi experiencia en Corea fue mucho más fácil hacer amigos, obviamente por la escuela y también porque siento que los coreanos son personas más curiosas que los japoneses. Los japoneses son un poco más tímidos y reservados, pero los coreanos siempre tienen mucha curiosidad hacia los extranjeros, así que muy fácilmente personas llegaban a hacerme plática en las calles y me hacían muchas preguntas, y fue fácil para mí hacer amigos en Corea. Pero por otro lado, en Japón, como les digo, son personas mucho más tímidas y reservadas, así que para mí fue muy difícil hacer amigos en Japón. De hecho, las amistades que tengo en Japón son porque son amistades de mi esposo y se volvieron también después mis amistades, así que batallé un poquito más en hacer amigos en Japón, pero supongo que también era porque no estaba yendo a una escuela y no era tan fácil tener relaciones con los japoneses, ya que les digo, son bastante privados. También me preguntan mucho si he recibido discriminación en alguno de los dos países por el hecho de ser extranjera, y yo tuve la suerte de no haber recibido ningún trato racista por el hecho de ser mexicana o latina. La verdad es que nunca tuve ninguna de esas malas experiencias ni en Corea ni en Japón, gracias a Dios. Pero sí sé también de personas que las han tenido. Obviamente cada persona es diferente, la experiencia de cada uno es diferente. Afortunadamente yo tuve la suerte de nunca sufrir racismo ni discriminación por el hecho de ser mexicana. Sí llegaron a hacerme alguna que otra pregunta fuera del lugar, pero simplemente por curiosidad. Cosas como ¿por qué si eres mexicana eres blanca? Pero en realidad es porque ellos no tienen como mucha información
sobre Latinoamérica y sobre México, entonces tienen como que un estereotipo de cómo debemos de ser los mexicanos, pero no lo hacen con intención racista, o al menos yo nunca sentí que intentaran hacerme comentarios racistas. Entonces afortunadamente en ninguno de los dos países sufrí racismo. Otra pregunta que también me hacen bastante es que en qué país me costó más adaptarme, si en Corea o en Japón. Y la verdad, para ser muy honesta con ustedes, en ambos países fue igual de difícil y en ambos países me tomó alrededor del mismo tiempo, como unos 6 meses me tomó adaptarme. Y es difícil porque nosotros como latinos tenemos una cultura muy diferente de la que tienen en Corea y en Japón. Entonces al principio siempre cuesta mucho trabajo, pero normalmente es un proceso de entre 6 meses y un año el que toma adaptarse a cada uno de los países. Yo la verdad es que siento que lo hice bastante rápido comparado con otras personas, me logré adaptar muy bien, pero eso no quiere decir que fue fácil, fue bastante difícil adaptarme en ambos. Al final lo logré y si yo puedo, todos pueden. Pero sí, es un proceso lento, es tardado y hay veces que te sientes como pez en el agua y otras que sientes que eres un extraterrestre. Entonces sí, no es fácil, es difícil, pero de que se puede, se puede. Y hablando de adaptación, otra pregunta que se repitió bastante es ¿a qué comida me adapté más fácilmente? Si a la coreana o a la japonesa. Y la verdad es que yo, siendo mexicana, sé comer muy bien picante y la comida coreana es picante, así que batallé nada en adaptarme a la comida coreana. En realidad me gusta mucho la comida coreana desde el primer bocado, desde la primera vez que probé el kimchi me enamoré. Me gusta mucho la comida coreana, de hecho me atrevo a decir que la comida coreana es mi comida favorita, inclusive le gana a la mexicana. Sí, me atrevo a decir eso. Pero por otro lado, la comida japonesa tiene sabores mucho más sutiles y más sencillos, así que al principio todo me sabía igual cuando comía comida japonesa, todo sabía a pescado, inclusive el agua me llegaba a saber a pescado a veces, pero es porque ellos condimentan mucho su comida con polvo de pescado, entonces sí, muchas cosas saben a pescado. Y la comida coreana es súper picante, entonces batallé menos en adaptarme a la comida picante coreana y batallé un poquito más en adaptarme a la comida japonesa, pero al final me terminó encantando. De verdad, me gustan mucho ambas comidas, son muy sabrosas y tengo platillos favoritos de ambos países. En Corea me encanta el kimchi jjigae y en Japón me encanta el yakisoba y el sushi, entonces fue difícil al principio la japonesa, pero me logré adaptar, y la coreana fue muy fácil desde el principio, pero sé que a muchos extranjeros les cuesta adaptarse a la comida coreana porque muchos no comen picante. Entonces, si no comes picante, sí cuesta bastante trabajo porque muchos platillos son picantes, pero en mi caso fue bastante sencillo. Una pregunta que se repite mucho todo el tiempo es ¿qué país es más costoso? ¿En cuál es más caro vivir? Y creo que ambos países, si lo vemos desde el punto de vista de una latina, son bastante caros. En mi opinión, ambos países son muy costosos, las casas son chiquititas y la renta es carísima, tanto en Corea como en Japón. Y de comer fuera, a lo mejor en Corea es más económico salir a comer fuera, pero porque la comida coreana, los restaurantes coreanos son bastante económicos. Sin embargo, si vas a comer comida mexicana, italiana, japonesa, si vas a comer comida de otro país, en Corea es carísimo. Y en Japón, por otro lado, hay restaurantes muy económicos que son los family restaurant, pero en realidad siento que es más caro comer fuera. Sentía yo que en Japón era más económico comprar el súper y hacer de comer en mi casa, y en Corea ir al súper y hacer de comer en la casa era un poco más costoso que ir a comer al restaurante de la esquina donde la Ayuma cocinaba un delicioso kimchi jjigae. Y en cuestión de transporte, en Corea del Sur el transporte la verdad es que es muy bueno y bastante accesible. En Japón el transporte, el metro y el autobús a mí se me hacían bastante caros, y sí también tienen un muy buen sistema de transporte, pero la diferencia que tienen ambos países es que en Corea el metro solamente lo opera una única compañía, entonces si transbordas no tienes que pagar, solamente tiene un precio cuando te subes y listo.
y la diferencia en Japón es que el metro lo hacen muchas compañías, entonces cada que tú tienes que transbordar tienes que volver a pagar, así que por ese lado creo que Corea es un poco más económico que Japón en base a transporte, pero en lo que es comida y renta la verdad es que se me hace que es prácticamente igual de caro. Otra pregunta que también se repite muy constantemente en mis redes sociales es ¿qué idioma es más difícil de aprender? ¿Si el coreano o el japonés? Y en esta pregunta creo que también depende de cada persona. En mi caso, por ejemplo, soy muy parlanchina, soy una persona a la que le gusta mucho hablar, entonces se me da más fácilmente hablar los idiomas que leerlos y escribirlos, y por eso a mí se me hizo más fácil aprender coreano que japonés, porque el idioma coreano únicamente tiene un alfabeto y te lo aprendes en una tarde y ya lo puedes leer, pero en el caso del japonés tienen 3 silabarios y la verdad es que yo batallé muchísimo, me aprendí únicamente el hiragana porque tienen el hiragana, el katakana y los kanjis. Y cuando escriben los mezclan todos y me confundo muchísimo, entonces nunca pude leer el idioma japonés porque únicamente me sabía uno de los 3 silabarios y por eso a mí se me hizo muy diferente. Sin embargo, en el caso del coreano, algo que se puede dificultar para todos, yo creo, es que muchas veces se escribe de una forma pero se lee de otra porque tienen algo llamado los pachim. Y eso es algo difícil del idioma coreano porque lo lees de una forma y crees que así lo tienes que decir, pero se dice de otra manera. Y en cuanto al idioma japonés, cómo se lee, se escribe, y aparte a nosotros que somos hispanohablantes, la pronunciación es igual que en el español, entonces por ese lado puede ser muy fácil. Así que si a lo mejor a ti se te da mucho leer y escribir, se te va a dar muy fácil el japonés, pero si por otro lado batallas un poquito más en la parte de hablar cuando aprendes idiomas, pues se te va a dificultar un poquito lo que es el coreano. La siguiente pregunta es en base al tema del trabajo. Me preguntan que si la vida laboral es igual en ambos países o si es muy diferente, y creo que en este sentido tanto Corea como Japón se parecen mucho. En ambos países se trabaja bastante, se van a trabajar desde muy tempranito y salen de trabajar hasta muy noche. Mucha gente dice que ellos viven para trabajar en vez de trabajar para vivir, y la verdad es que estoy de acuerdo con esa frase. Se trabaja muchísimo en ambos países, es bastante agotador. Yo recuerdo que Hayato se iba a trabajar desde la mañana y a veces eran las 11, 12 de la noche y apenas iba regresando a la casa, y eso es lo normal. Entonces sí es un estilo de vida bastante enfocado al trabajo, trabajan muchísimo, igual estudian muchísimo. Entonces sí, en ese sentido ambos países son bastante estrictos y bastante exigentes. Y la última pregunta que también me hacen bastante últimamente en todas mis redes sociales es ¿en qué país elegiría vivir? ¿Si en Corea o en Japón? También, para serles muy honesta en esta pregunta, yo no creo que pudiera vivir para siempre en Asia. Yo amo México, amo mi país, y ahorita acabo de regresar acá después de muchos años y estoy muy feliz de estar aquí de regreso y bastante enamorada de México. Es un país hermoso que tiene mucho que ofrecer, que tiene gente muy bonita y muy cálida, porque en Asia siento que la gente es a veces como muy fría o muy cerrada. Entonces yo estoy fascinada con México y no podría vivir nunca para siempre ni en Corea ni en Japón. Y afortunadamente mi esposo también ama mucho México y ama mucho Tampico, mi ciudad natal. Él desde la primera vez que vino a México y visitó Tampico se quedó enamorado de Tampico. Me dice, es que me encanta el clima, siempre hay sol, la gente es amable, siempre dicen gracias, con permiso, te dan los buenos días aunque no te conozcan. Entonces, gracias al cielo se está adaptando muy bien y muy rápido a México. No les puedo decir ahorita si nos vamos a quedar para siempre aquí, tal vez y si volvamos a Asia por un tiempo, pero lo que sí les puedo decir es que yo no viviría por el resto de mi vida ni en Corea ni en Japón. Quisiera vivirlo en México. Y chicos, eso es todo por el video del día de hoy. Estas son todas las preguntas que voy a estar respondiendo en el video. Si tienen más dudas, me las pueden dejar aquí abajo en la sección de los comentarios y voy a intentar responder las que pueda. Espero que les haya gustado el video, que haya respondido sus preguntas referentes a las diferencias de vida entre Corea y Japón.
Como les digo, son dos países que son muy parecidos, pero al mismo tiempo son muy diferentes. Y es una experiencia muy bonita vivir en ambos. La verdad es que yo estoy fascinada, estoy increíblemente agradecida con la vida que me dio la oportunidad de vivir en ambos países. En ambos países es una aventura vivirla y la verdad es que si tienen la oportunidad de hacerlo se los recomiendo mucho. Son muy bonitos los dos. Ir de viaje, vivir ahí es muy diferente, pero en ambos se disfruta de diferente forma. Si les gustó el video, por favor no olviden regalarme un me gusta y compartirlo con sus amigos. Mi nombre es Tania y me encuentran en todas las redes sociales como Hello Tania Chan. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!